de 5 años, de 5 años. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Loren Sánchez y en este video voy a tratar un tema demasiado serio. Para no hacerlo tan monótono, vamos a hacer un juego de perspectivas en el que vamos a estar escuchando las voces de las personas que me acompañaron en primer plano ese día. Estamos hablando del 8 de enero de este mismo año. Y pues sin nada más que decir, vamos. Atención, el contenido de este video tiene que ver con un tema muy delicado. Es importante que se entienda que no es una broma, sino que es una realidad que a cualquiera le puede suceder. Basado en hechos reales. Perspectiva número 1. Mejor amigo, Alejandro. Bueno, mi nombre es Alejandro, soy el mejor amigo de Loren Sánchez y yo vengo a dar la perspectiva de lo que pasó del story time que supongo que ya les contó o les va a contar. Lo que pasó fue que un día, no me acuerdo cuál es, fue que le dio como una migraña extra fuerte y llegó hasta el punto que fue que se pierde la memoria y no reconocía, creo que las personas. Cuando más o menos así logró recordar algo, se despertó. Lo primero que hizo fue preocuparse por mí. Me dijo, creo que le dijo a la mamá que me escribiera o algo por el estilo. Y luego me escribió qué es lo que pasaba y esto pues yo quedé como que, oh, the fuck, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué le sucedió eso? Y yo cuando le respondí eso a la mamá, quedé pensando en mí como que, what the fuck, ¿por qué me vengo a enterar de esta cosa hasta ahora? Entonces me contaron lo que había pasado, que fue por no mantenerse tanto tiempo en el celular y por eso le había dado esa migraña tan fuerte. Y pues, o sea, yo quedé súper como en shock, súper impactado porque, o sea, ella es una chavala de muy buena energía, muy enérgica, muy feliz. Donde usted los ve en los videos, ella es así, súper feliz. Ay, me encanta la forma de ser de ella. Entonces se me hacía algo extraño que hubiese pasado eso. Entonces les pregunté, ellos me dijeron el motivo por el que había pasado y yo como que, oh, pero ese día estuve súper preocupado por ella. Estuve prácticamente, no les digo que todo el tiempo, sino que prácticamente pendiente de ella así por chat y WhatsApp. Entonces estuvimos hablando y eso. Ya me respondió los mensajes. Pues, o sea, ese día fue muy impactante para mí porque no esperaba que eso hubiese pasado. Porque, o sea, como les dije anteriormente, ella es súper enérgica, es súper activa. Entonces, no me esperaba que eso hubiese pasado y pues sí, me dio duro. Me preocupé tanto que creo que esto no se lo conté a Lore. Me quedé preocupado a un tal grado que como que comencé a temblar o sea, es lo que yo sentí desde mi punto de vista. Entonces les dejo que sigan con el story time. Perspectiva número 2. Mamá, Angélica. Hola, mi nombre es Angélica, soy la mamá de Loren. Bueno, ese día yo me encontraba trabajando y recibí una llamada bastante alarmante de mi hija mayor, donde me decía que Loren se encontraba muy enferma, con muchísimo dolor de cabeza y que estaba hablando a media lengua y todo eso. Al rato
llegó la niña al sitio donde trabajo, que es muy cerca a la casa, y después de eso fue terrible porque mi esposo la recogió, porque él no se encontraba presente en ese momento. Se la llevó para el médico, la atendieron, le hicieron el triage, le hicieron, bueno, todas las cosas que tenían que hacer allá en el médico, le hicieron los exámenes y hasta ahí todo estaba muy tranquilo, hasta cuando mi esposo me llama y me dice que muy seguramente a ella la van a dejar en observación porque tenían que hacerle más exámenes, más análisis, y fue terrible porque es como cuando a ti te ponen el control al suprimir, te resetean por completo porque tú no entiendes cómo puede estar pasando eso, o sea, tú no entiendes cómo le puede pasar eso a tu hija y tú no puedes hacer nada. Lo otro que también es devastador y es una cosa que es fuera de tu alcance es que tu hija está sintiendo muchísimo dolor y eso hace que reaccione de manera grosera, altanera, brusca, y tú no puedes decirle nada porque sencillamente no está en sus manos manejar esas cosas. ¿Ves? Entonces tienes que llenarte de la triple paciencia que tienen las mamás para poder asimilar eso. Luego de eso, bueno, cuadré rápidamente mis horarios para poderme ir más temprano. Llegué a la clínica y la encontré conectada con suero, toda la cosa, y la niña aún no me reconocía, aún no hablaba, y la ves ahí en una cama y no puedes hacer nada. O sea, es terrible. Ya después nos dieron la explicación de qué era. No sé si tenga que ver o no, pero lo único que como que a ella la hizo reaccionar fue sus gustos musicales. O sea, no sé si tiene o no que ver. No sé si tenga o no tenga razón, si sea algo absurdo, cursi, ridículo, pero siento que eso también le ayudó mucho. Ya después, gracias a Dios, nos dijeron que ya no la podíamos llevar y ya todo estaba mejor, ya le había pasado el dolor, ya empezó a reconocer, ya nos hablaba bien, ya otra vez le dio apetito porque no había comido nada en todo el día. Y ya, fue muy, muy duro. Es duro porque no sabes si te van a decir que en el examen tiene algo grave, incurable, si la niña se va a morir. Es muy tenaz, o sea, yo digo que lo que tiene que ver con los problemas neurológicos, con las fallas neurológicas, es muy duro. O sea, yo creo que todos nos asustamos por el SIDA, por el cáncer, pero uno no sabe que dentro de los problemas más grandes que existen son el estrés y las fallas neurológicas. Son devastadoras porque te dañan la vida para siempre, o sea, es muy tenaz. Perspectiva número 3. Papá, Luis Fernando. Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando, papá de Loren Sánchez. Lo que les voy a contar es la experiencia de vida con ella el 8 de enero del 2020. Primero comentarles que como profesor soy bombero, entonces me encontraba con el teniente en el parque Chicaque realizando una actividad. Allá definitivamente se perdió la señal del celular y cuando ya me pude comunicar, pues mi esposa Angélica me informa que Sofía está con mucho dolor de cabeza, que tiene mucho rebote, que está con una condición toda rara. Pues inmediatamente con el teniente nos remitimos del parque Chicaque, eso es a unos 20 minutos de donde vivimos, y llegamos ahí al consultorio de mi esposa. Ahí estaba Loren y empezamos para examinarla con él, ya que él es también, aparte de ser bombero, es APH. Entonces empezamos a examinarla y a mirar. Pues realmente lo más preocupante no era la situación de que el dolor de cabeza, sino eso, lo más preocupante se presentó fue después, cuando empecé a preguntarle el nombre y le decía, ¿usted sabe cómo se llama? Yo. ¿Y sabe quién soy yo? Pues yo. ¿Y en dónde estamos? Pues yo. Entonces ahí nos dimos cuenta que ya no era algo
tan pasajero, sino que era algo preocupante y algo que le estaba afectando en su integridad neuronal. O sea, tenía que ver ya con su cerebro, algo le estaba pasando. Entonces, pues ya solicité un vehículo, me desplacé al hospital, pues digamos que de una u otra forma empezar a movilizar contactos que uno tiene aquí en la alcaldía, con compañeros de allá de bomberos y eso, pues para mirar que nos atendieran bien a Sofía. Entonces era como una situación bastante delicada. Triste que cuando uno le preguntaba que quién era uno, no lo reconocía. Sí sentía confianza con uno, pero no sabía quién era uno, no sabía que era el papá, no sabía cómo llamaba, ni nada de eso. Entonces, todo eso sucedió más o menos desde las 12:30, 1 de la tarde, hasta más o menos las 8 de la noche, después de que le hicieron una serie de exámenes de examen físico por parte de los médicos antes de realizarle un TAC que le ordenaron. Le dieron orden de canalizar. Ya después de ella, pues por ser menor de edad, la pasaron al pabellón de pediatría y en urgencias. La atención fue buena, la gente amable. Le sacaron el TAC y esperar. Ya sobre las 8 de la noche más o menos fue cuando ya como que recobró el conocimiento y digamos que lo que volver en sí, como empezar a ubicar el mundo, fue que yo le dije que si le llamaba el aguacate. Entonces ese día pues le llamé el aguacate. El aguacate es la hermana María Paula, entonces que es mi otra hija. Entonces yo la llamé, venga, le paso el aguacate, y como que empezó a recordar un poco más, a generar un poco más, y ya se acordó, empezó a acordarse, ya me dijo pues el nombre mío, pues sí, un poco extrañada y todavía como desorientada, ¿sí? Entonces ahí, así, eso fue lo que pasó durante todo ese episodio, que pues ella no se acuerda de muchas cosas, pero sí, aparte preocupante, si no se pone a analizarlo, era hasta chistoso, pero sí era sobre la medianoche más o menos, le dieron salida, nos dirigimos a la casa, le dieron reposo, le suspendieron actividades con celular. El dictamen fue que era una cefalea clase roja, que es la cefalea más alta que existe. La locura sí, pues nosotros pensamos que era a partir de ese día, pero no, eso ya es un defecto de fábrica. Perspectiva número 4. Hermana María Paula. Hola, mi nombre es María Paula y soy la hermana mayor de Loren. Ese día yo me encontraba en mi casa, más exactamente al noroccidente de Bogotá. Aproximadamente desde mi casa hasta la casa de Loren son de 2 horas a 2 horas y media de camino. Ese día yo me encontraba en mi casa pues haciendo cosas banales y recibí un mensaje de mi hermana en el que intentaba explicarme la manera en la que estaba. Amor, ¿te acuerdas cuando no podías, Jesús, ayúdame, cuando no podía escribir bien? Así es como estoy ahorita. Estoy tratando de no estoy tratando de hablar, porque no sé cómo escribir, porque no sé en serio qué estoy haciendo. Ahorita ¿cómo se dice? No sé cómo se dice bien, porque estoy preocupada por David. Eso es lo que me tiene preocupada, porque estamos los dos solos. Digo intentaba porque la verdad no le entendía nada, no podía articular palabras coherentes, no me decía a ciencia cierta qué era lo que tenía, lo único que me decía era que tenía un dolor fuerte de cabeza y eso era lo único que realmente yo entendía. Al momento yo la llamé, pero fue en vano porque recibía la misma respuesta, un dolor de cabeza. Entonces yo lo dejé pasar y al momento volví a recibir un mensaje de voz en el que mi ahijado, un niño de 5 años, me explicaba y me decía la manera en la que estaba ella. Bueno,
Es que a María Paula le duele, es que a Sofi le duele la cabeza y por eso necesito que la ayude, ¿cierto? María Paula, necesito que la ayude, por favor. Le duele la cabeza, está sola conmigo y está llorando porque le duele la cabeza, dale pastillas. Todo eso. En ese momento, ya cuando recibí el mensaje de mi ahijado, me entró el desespero en buscar un carro, en buscar un medio de transporte rápido que me llevara en menos de esas 2 horas y media a casa de mi hermana para poder socorrerla, para poder saber qué hacer con ella. En medio de eso, buscando el medio de transporte, como les decía, no encontré nada. No podía coger ninguno de los medios de transporte rápidos que necesitaba. Así que opté por tomar cualquier cosa. Así fuera lo más demorado, pero lo que yo necesitaba era llegar a casa de ella. Antes de salir de la casa, yo llamé a mi mamá. En ese momento mi mamá no tenía idea. No tenía idea de nada de lo que estaba sucediendo en el apartamento. Yo le comenté. Ella me dijo que ella iba a hablar con mi hermana, pero pues yo sabía que era en vano. Yo sabía que era completamente en vano que hablara con ella. Tomé el medio de transporte, en eso pasó todo ese tiempo. Entonces mi desesperación entró más porque ella estaba sola en un 6º piso con un niño de 5 años. No teníamos una salida fácil. Esto era demasiado complicado. Cuando yo ya iba llegando al trabajo de mi mamá, recibí una llamada de ella en donde me decía que la niña, de alguna manera, había llegado a la clínica donde ella trabaja, había llegado con el niño, se había dado las mañas de llegar porque igualmente ella se sentía tan mal que necesitaba ayuda de alguna manera. Cuando yo llegué allá, pues yo ya no la pude ver, a ella ya se la habían llevado para el hospital, mi papá ya se la había llevado para el hospital y solamente pude ver al niño. Después de eso tuve que pasar un tiempo de desespero terrible, porque no me decían bien qué era lo que tenía, no me informaban. Realmente lo único que sabía era que ya habían llegado al hospital, que ya la iban a atender, que mi mamá iba a salir para allá de urgencias. Pero la verdad, no sabía nada. Fue un momento terrible, terrible, porque así como todos ustedes la ven, tan alegre, tan hiperactiva, ella es una niña demasiado sensible. Y yo a esa niña la amo. Yo a esa niña la amo mucho. Y sinceramente yo ese día sentí que se me acabó el mundo. Porque no sabía qué iba a pasar. Tenía el corazón en la mano y no podía hacer nada. Porque no era un impedimento, pero tenía a mi ahijado. Entonces era o cuidar a mi ahijado o estar con ella. Entonces fue un momento bastante desesperante. Espero que ella y todos tomen conciencia de lo que implica estar tanto tiempo metidos en todos los aparatos electrónicos en los que ahora basamos nuestra vida. Perspectiva número 5. Primito, David. Hola, yo soy David. Sofía, yo me acuerdo del día que tú estabas enferma del dolor de cabeza. Te mandé un audio a María Paula. Te vomitaste en ese día. Estuviste en el trabajo de mi tía Angélica. Te llevaron al médico y no me acuerdo más. Perspectiva número 6. Loren Sánchez. Oli, yo soy Loren Sánchez y lo que pasó ese día, 8 de enero, fue que comencé a sentir un dolor de cabeza bastante fuerte en la parte izquierda. Entonces, pues como yo estaba literal sola con mi primito de 5 años, no podía hacer mucho. No le di mucha importancia hasta que se comenzó a complicar y no podía articular palabras. Entonces la cosa era, estábamos solos, no podía hablar mucho y le dije a mi primo, avísale a alguien. Como pude le dije y él le avisó a mi hermana.
Después de eso pasaron una serie de eventos y uno que sí tengo muy grabado es que llegué al sitio de trabajo de mi mamá, no sé cómo, pero llegué con niño y todo al sitio de trabajo de mi mamá. Después llegó mi papá y me hacía preguntas de cómo te llamas, quién soy yo, y yo quedé como... ¿Quién es ese hombre? Yo no sé quién es usted. ¿Quién es usted? Pero pues me sentía confiada con él, entonces no había mucho problema. Ya cuando mi papá vio que yo no le contestaba y que no sabía quién era él, pues se preocupó bastante y me llevó a la clínica. Luego en la clínica estábamos pues los dos y me pasaron a hacerme como una revisión. Y en esa revisión me canalizaron y me llevaron a observación. Después de eso me hicieron unos exámenes y creo que me quedé dormida porque cuando ya pude abrir los ojos estaba mi mamá. Y después entró el doctor a decirme que cómo me sentía, que si ya no tenía rebote, que si ya me sentía un poquito mejor de la cabeza. Y yo le dije pues que sí, que tenía era como hambre, pero pues igual no había comido nada. Fue eso que llegó el doctor, fue como a las 8 más o menos de la noche. Y ya el doctor le dijo a mi mamá que me diera algo de comer, pues para mirar cómo yo evolucionaba y si evolucionaba bien, que me llevaran a la casa. Luego de varias horas llegó el doctor y me dijo que cómo estaba, que si no había vomitado, que si no había tenido más dolor de cabeza después de comer. Yo le dije que no y le dijeron a mi mamá que yo me podía llevar a la casa. Eso fue a las 11:30 de la noche. El diagnóstico que nos dieron fue que era cefalea roja, un tipo de migraña que afecta un poco la parte neurológica, causando como pérdida de la memoria, pérdida del apetito, problemas intestinales y pues dolores muy altos de cabeza. Esto es causado por la adicción a aparatos electrónicos y por estrés. No estoy diciendo que los aparatos electrónicos sean malos, pero en exceso todo puede causar sus contraindicaciones. Para que se hagan una idea, así era como me veía ese día. En conclusión, vuelvo y reitero, la tecnología no es mala. Pues porque nos podemos conectar con ella, nos ampliamos los canales de información. Gracias a ella me pueden ver, pero en exceso puede llegar a ser mala. Por ejemplo, lo que me pasó. Y quiero hacer un agradecimiento muy grande a las 5 hermosas personas que me ayudaron a hacer este video posible. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que tomemos conciencia de esto, que la verdad sí es muy grave. Y sin nada más que decir, suscríbanse aquí abajito, denle like, compartan mucho y aquí abajito en la caja de descripción les voy a dejar mis redes sociales para que vayan a seguirme. No olviden comentar para hacer el comentario destacado de la próxima semana. Bye.